Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial a esta hora del día. Como siempre, saludándolos a través de KF News, Eje Press, por Facebook, Twitter y YouTube. Y aquí, desde el Café Catay, este rincón cultural de Manizales, este eje de la cultura manizaleña, desde donde siempre estamos con nuestros invitados para tratar temas de ciudad y de región. La encuesta de percepción ciudadana, los resultados 2022, fue entregada por Manizales Cómo Vamos recientemente y la mayoría, por no decir todos los indicadores de percepción positiva de los ciudadanos decrecieron del 2021 al 2022. Eso es lo que vamos a hablar aquí en Conversando con el Tigre en el día de hoy. Bienvenidos. Y para entrar en materia de una vez, precisamente, nos acompaña el profesional Daniel Hurtado Cano, director de Manizales Cómo Vamos, que fue la entidad encargada de hacer esta encuesta y entregar los resultados recientemente. Daniel, bienvenido a Conversando con el Tigre. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Rubén. Un saludo para ti muy especial y por supuesto también para toda la audiencia. Bueno, antes de entrar a mirar esos resultados que no son muy satisfactorios, la verdad, hay unas cosas que mejoraron un poquitico, pero la gran mayoría de esa percepción positiva, lo reiteramos, decreció. Hablemos un poquito de las generalidades de la encuesta, de la muestra, del margen de error, población, en fin. Esa pregunta es fundamental, Rubén, porque al final del día cualquier tipo de dato tiene que ser interpretado en función de la forma como se construye. Así que agradezco mucho esta pregunta. Básicamente es una encuesta que se hace de manera presencial en los hogares manizaleños. Sí. La muestra fue aplicada aproximadamente a 1.005 hogares a través de toda la ciudad, incluyendo lo urbano como lo rural. Vale la pena decir que lo rural aquí fue entendido como centros poblados. Una de las características fundamentales de esta encuesta o del tipo de muestreo que lo soporta es que es probabilístico, multietápico, estratificado y de conglomerados. Eso en palabras sencillas, ¿qué significa? Que cualquier ciudadano u hogar de Manizales tenía la misma probabilidad de haber sido encuestado, que a su vez cuando efectivamente se logra determinar ese hogar tiene que corresponder también con las características demográficas de nuestro territorio. Palabras sencillas, si hay más hombres que mujeres, necesitamos hogares donde hayan más mujeres que hombres o viceversa, dependiendo de lo que diga el indicador. Pero también si, por ejemplo, la mayor parte de la población de Manizales tiene un nivel máximo de educación secundaria, pues la mayoría de los hogares a los cuales hay que presentarles tiene que corresponder con ese nivel. Por eso es que es la forma como se construye esa muestra que nos permite decir a nosotros que esta información que está acá es muy confiable y nos permite hablar de la ciudadanía manizaleña en general. Nivel de confianza, 95%, muy alto. Margen de error, 3.1%, muy bueno porque es muy bajo. Eso es como el general para todas las encuestas. Sí, aunque encuestas que ya tienen una historia como la de Manizales Cómo Vamos, inclusive podrían subir un poco, estando por debajo de 5, pero subir a 5 para poder dar cuenta de lo que sucede. Pero en palabras sencillas, ¿qué significa margen de error? Que ese dato que aparece como resultado, por tener un margen de error de 3.1, puede ser que si el dato nos dio 25, entonces puede ser 3 puntos hacia arriba o 3 puntos hacia abajo. Okay. Es una información muy precisa, precisamente para dar cuenta de la percepción ciudadana sobre Manizales. Bueno, vale la pena destacar que esta encuesta es muy amplia y tiene varios aspectos o varios ítems, digámoslo así, que fueron evaluados. Clima de opinión, calidad de vida, salud, educación, movilidad, medio ambiente, gestión pública. Todos los ciudadanos se pronunciaron, esos más de 1.000 ciudadanos, se pronunciaron su percepción frente a esos temas. Entonces vamos a ir abordando los principales y hablemos de esa percepción de calidad de vida de los manizaleños, que durante el 2022 bajó al 51% cuando en el 21 estuvo en el 80%. ¿Qué es lo que podrían estar interpretando ahí los ciudadanos? Miren, ¿qué nos están diciendo los ciudadanos? Que cada vez son menos ciudadanos los que consideran que las cosas van por buen camino en la ciudad. También los datos nos están diciendo que cada vez son menos ciudadanos los que se están sintiendo orgullosos de Manizales como una ciudad para vivir. Y a su vez también cada vez hay un menor nivel de satisfacción frente a Manizales como una ciudad para vivir. Son 3 voces que nos está dando la ciudadanía de manera general que hay que reconocer, porque eso nos está indicando que algo está sucediendo. Sí. Por ejemplo, en el año 2021
de cada 10 personas, al menos 8 consideraban que las cosas iban por buen camino. En el año 2022 ya no eran 8, eran 5. Y ojo, aquellos que no afirman que las cosas la ciudad va por buen camino, no quiere decir en sí misma que vaya mal. Puede decir que también creen que la cosa va regular. Pero con nuestro histórico es un dato que vale la pena analizar. Sí. Saber si el orgullo es consecuencia de aquello que nos está sucediendo y por eso ha caído, o por el contrario, hay otro tipo de variables que pueden entrar a explicar esto que sucede en el territorio. ¿Qué es importante, Rubén? Reconocer que las cosas no van como solían venir y no necesariamente eso significa que han cambiado para mejorar, por lo menos en la generalidad. Hay algunos valores que nos están mostrando unas tendencias a la mejora que también vale la pena discutir. Ok, esa dinámica, yo menciono las cifras, ¿usted las interpreta o Por supuesto. No las explica? Claro que sí. Con respecto a estos aspectos que estábamos mencionando, vale la pena decir que en la red de ciudades como vamos, no obstante Manizales aparece de tercero. Es que esa es una característica que tiene la ciudad por debajo de Barranquilla y Medellín. Tal cual, es que es una característica que tiene nuestra ciudad. Miren, si nos comparamos con nuestra historia, algunas cosas no van por buen camino, según dice la ciudadanía. Pero pese a ello, cuando nos comparamos o hacemos una lectura más amplia con otros territorios del país, nos damos cuenta que el nivel de mal camino o no de tan buen camino en otros territorios es aún más bajo. ¿Qué significa eso? También en gracia de discusión, que no todo puede ser atribuible a lo que sucede en Manizales. También hay aspectos que nos superan como territorio. Un ejemplo, creo que todos somos conscientes que más allá de Manizales, Pereira, Valledupar, inclusive el mismo Pasto, todos en el 2022 cerrando sufrimos las inclemencias o las consecuencias de una alta inflación. Eso de alguna manera u otra puede llegar a permear ese clima de optimismo frente a nuestro territorio. Eso es importante decirlo, Rubén. Hay cosas que tienen que ver con nosotros, que son sobre todo las que tenemos que reconocer para poder tomar otro tipo de decisiones, y otras que quizás son un poco más ajenas o externas que tenemos que reconocer para tomar decisiones también que nos permitan movernos mejor ante esos ambientes de incertidumbre o cambio. Ok, entremos a la parte económica, pues que es tan importante, el bolsillo del ciudadano. Durante el último año la situación económica de su hogar, me preguntan ustedes en la encuesta, y un 45% dice que sigue igual, ¿cierto? Ajá. Y un 45% que ha empeorado. Tal cual. Hay una sensación de que pasando de un año a otro, la vaina no mejoró, ¿cierto? En términos económicos no mejoró. Sí. Y creo que puede tener parte de la explicación en lo que mencionaba previamente, por ejemplo, lo relacionado con inflación. Porque ese dato de la situación económica, y aquí me adelanto otra cifra, y tiene que ver con que pese a ello, hay mayor cantidad de personas en Manizales que manifiesta que es mucho más fácil encontrar trabajo. O sea, la situación económica en general no mejoró para aproximadamente el 34% de la población, es decir, 1 de cada 3 manizaleños, pero afortunadamente ya al menos el 20% de la población considera que es más fácil conseguir trabajo. Sí. Ese 20% comparado con el 8% del 2021, por supuesto que es prácticamente multiplicar por 2,5 veces la cantidad de personas que sienten que es más fácil encontrar trabajo. Pero miremos quiénes lo están diciendo, miremos, porque claro, una de las críticas en Manizales es que no hay empleo para los jóvenes, y aquí se puede estar ratificando, porque ese mayor porcentaje está en su mayoría con personas entre 36 y 45 años. Sí, y agregue también otro dato, que cuando este dato general se desagrega por nivel socioeconómico, mientras que una persona del estrato que reside en el estrato 5 y 6 manifestó que era fácil conseguir trabajo, al menos 2 en el estrato 1 y 2 manifestaron que era fácil conseguir trabajo. Es decir, esa pregunta es muy buena porque también me permite hacer una afirmación. Una cosa es la historia, o una historia es lo que comunica el dato general, pero otra es cuando se va escarbando. Ahora, podríamos decir que asumiendo que el 20% de la población, es decir, que 2 de cada 10 considera que es fácil conseguir trabajo en la ciudad de Manizales, ¿es esto suficiente? Es decir, comparado con el 2021 mejoramos, porque pasar del 8 al 20 es importante. Ahora, ese 20 comparado con el 100% todavía está lejos. Hay que seguir trabajando para que cada vez, valga la redundancia, sea más fácil conseguir trabajo en la ciudad. Ok, pero donde parece que no mejoramos es en esa percepción de pobreza. Cuando le preguntan ustedes a la gente, ¿se considera pobre? Un 23% respondieron que sí, un 23%, ¿sí? Lo cual incrementó ostensiblemente
Prácticamente fue multiplicar por 3. Exactamente, dado que esa percepción en los 4 años anteriores estuvo en un rango entre 6 y 8%. Así es. Entre los años anteriores y el 2022 subía al 23%, o sea que eso sí ha empeorado. Sí, la percepción de pobreza empeoró en la ciudad de Manizales. Y cuando lo desagregamos nos damos cuenta que donde se está percibiendo un mayor nivel de pobreza es en el área rural, a diferencia del área urbana. Rural sin estrato, como lo llaman ustedes. Tal cual, pero cuando está dentro de lo que es la zona urbana, la percepción de pobreza se recrudeció, ojo, sí con mayor intensidad en el nivel socioeconómico 1 y 2, pero también en el 5 y 6. Es decir, también tenemos ciudadanos que residen en el 5 y 6 que se consideran a sí mismos pobres. Esto abre otra discusión, porque por supuesto a medida que se puede tener un mayor nivel adquisitivo, probablemente la posibilidad de acceder a cierto tipo de bienes o servicios se incrementa, pero pese a ello, el nivel de responsabilidades, deudas, compromisos y demás también puede estar generando una afectación negativa dentro de los hogares manizaleños, que pese a que se tenga un mayor ingreso, pese a ello, se tiene también una percepción de pobreza más alta. Ok, entremos a salud y alimentación. Pues preguntan ustedes, ¿se sienten satisfechos con el servicio de salud que recibieron durante el último año? Un 62% de los encuestados aseguró estar satisfechos, ¿cierto? No obstante, decreció esa percepción, dado que en el año 2021 ese porcentaje fue del 76%. O sea, se sintieron menos satisfechos, menos gente se sintió satisfecho. Eso es lo que nos dice la ciudadanía, sí, que hay una menor satisfacción frente al servicio de salud recibido. Y si ustedes se dan cuenta, y creo que usted lo mencionaba al comienzo, Rubén, parece ser que empieza a haber como una especie de estado de ánimo que es transversal a todos los indicadores que estamos mencionando. Porque en términos generales, con algunas excepciones, y cuando hablamos sobre todo del dato general, fueron cayendo. Es decir, también hay una sensación o un agotamiento de la población que se puede estar viendo reflejada en las respuestas que nos está dando la ciudadanía. Además, cuando se desagrega esa sensación, llamémoslo así, de satisfacción, donde se experimentó con mayor intensidad, pese a que disminuyó. Aún así, se experimentó con mayor intensidad en las personas mayores de 55 años y en las personas residentes en los estratos 1, 2, 3 y 4 de la ciudad. Entonces eso prácticamente da la razón a la siguiente pregunta, su estado de salud mental durante el último año. Salud mental, ¿sí? Y dicen que fue en un 77%, no obstante creció con relación al 2021 que fue el 91%. Aquí hay una reflexión muy interesante que hacíamos hace un par de años cuando presentamos la encuesta de percepción ciudadana del año 2020. Recuerdo mucho que en el panel los expertos discutían si quizás una de las cosas que pasaba en la ciudad de Manizales es que había un exceso de optimismo. Sí. Eso lo cuestionaban ellos como tal en el panel. Porque en aquel entonces era muy llamativo, Rubén, que en la época de pandemia más fuerte y de mayor incertidumbre, de mayor, qué sé yo, no teníamos todavía conciencia de las vacunas y demás, prácticamente la totalidad de los manizaleños consideraban que su salud mental estaba muy buena. Entonces ahí se cuestionaba ese exceso de optimismo que fue como lo nombraron en el PAN. Ahora los datos que nos está dando el 2022 aparece una caída. Es decir, ya no es ese 9 de cada 10 que sentían el año pasado que su estado de salud mental, inclusive física, estaba buena, sino que ya estamos cerquita a los 7. Es decir, cada vez son menos personas que consideran que su estado de salud. Pero pese a ello, diciéndolo de otra manera y no mirando lo que pasó en los últimos años, aún hoy 7 de cada 10 consideran que su estado de salud mental es bueno. Entonces, este juego de los números lo que permite es, dependiendo cómo lo queramos leer, hacer las preguntas. Y yo creo que una pregunta muy importante es, ¿y entonces qué vamos a hacer con la salud mental de nuestros ciudadanos? Porque pasar de 9 a 7 de cada 10 es un llamado de atención en términos de salud pública. Pero entonces eso mismo está pasando con la percepción de salud física, ¿sí? Porque ante esa pregunta, un 17% dice que ha mejorado, ¿sí? O sea, respondieron positivo un 17%, mientras que en la vigencia anterior fue el 23%. Sí, ojo, rebajó, diríamos, perdón, estoy haciendo mal, no, esa pasamos del 83 pasamos al 63. Del 83 al 63, esa es la otra pregunta la que está interpretando. Exactamente, o sea, se redujo también esa percepción en salud física. Se redujeron, y es lo que hay que poner sobre la mesa. La percepción sobre mi salud mental y mi salud física disminuyó. Ambas disminuyeron. Vale la pena también precisar que la percepción sobre mi propia salud física inclusive bajó más
que sobre mi salud mental. Pero Daniel, ambas disminuyen. Daniel, en ese sentido, haciendo la comparación, digamos que la gran mayoría de personas creen que no tienen una buena salud, sumando entre lo regular y entre lo malo, claro, que está muy por encima digamos, de lo bueno. Pero quería que hiciéramos énfasis en lo que me estaba metiendo ahorita, esta que es muy importante. Hogares donde algún miembro tuvo que comer menos de 3 comidas diarias porque no había alimentos suficientes. Lo que le decía ahora, esta parece haber mejorado porque pasó del 2021 un 23% al 2021 un 17%. Sin embargo, los 3 años anteriores al 2021 estuvo en un rango entre 5 y 10. Yo creo que esos datos que nos está dando la ciudadanía también muestra una serie de consecuencias que ha provocado como tal toda la experiencia de la pandemia. Es que quizás en el año 2020 había una mayor presencia institucional respondiendo a estas necesidades fundamentales, pero poco a poco empiezan a verse las dificultades que nos quedaron. Miren, sí, hay otro tipo de indicadores, la pobreza monetaria, la pobreza extrema en la ciudad, o en nuestra área metropolitana, incluyendo la cabecera municipal de Villa María. Se recrudeció muchísimo entre el año 2019 y 2020, pero entre 2020 y 2021, y estamos esperando datos del 2022, la forma en la que bajó no ha sido tanta. Entonces, el afirmar que hay menos hogares en Manizales que manifiestan que algún integrante de su hogar no tuvo para poder comer las 3 comidas al día es positivo. Eso es positivo, pero siempre el juego de comparación. Pese a que disminuyó y eso es positivo y tenemos que celebrarlo, cuando ya convertimos ese 17 personas en vidas humanas, estamos diciendo que prácticamente, si en Manizales, por decir algo, tenemos alrededor de 130.000 hogares constituidos, y estamos diciendo que al menos en el 17% de ellas, estamos hablando que prácticamente por allá cercano a los 14.000 o 15.000 hogares en la ciudad de Manizales tuvieron un integrante que no pudo comer las 3 veces al día. Entonces, claro, mejoramos en función de que antes estábamos un poco peor, pero aún hoy significa hambre, en cierta forma, en la población de Manizales. Total, ojo con ese dato que es fundamental. En educación, sí, sobre la educación de niños y jóvenes entre 5 y 17 años. Bueno, la gente dijo, no, se siente satisfecha un 84%, ¿cierto? Pero volvemos a lo mismo. El año pasado, el 2021, era un 87 y este es un 88, o sea, decreció esa satisfacción. Sin embargo, pasa algo interesante frente a la satisfacción frente a la educación, sea básica y media o educación superior. Y es que durante la última década, en términos generales, la respuesta ciudadana se ha mantenido relativamente estable, sí, con subidas y caídas, pero en términos generales, 8 de cada 10 manizaleños o 9 de cada 10 manizaleños se siente satisfecho con la educación. Y este es un aspecto que vale la pena mencionar, porque si ustedes se dan cuenta, en gran parte de las respuestas que hemos dado previamente, la tendencia ha sido a la baja. Eso es lo que se expresa en la mayoría de las respuestas que nos ha dado la ciudadanía. Entonces, vale la pena hacer la reflexión. Si en la mayoría de respuestas que hasta ahora hemos confirmado que han tendido a la baja, esta en particular se ha mantenido relativamente estable, es porque algo positivo también sucedió en lo educativo, que al menos no se vio castigado desde la percepción ciudadana con caídas como hemos tenido en otro tipo de preguntas. Ok, hablemos de seguridad. Personas que se sienten seguras en Manizales, un 74% manifestaron sentirse seguros, ¿cierto? Ajá. Sí. Y en ese sentido, Manizales lidera el ranking de ciudades como vamos, en un primer lugar, ¿no? Así es, y de hecho, esta pregunta, si bien estamos hablando de la encuesta de percepción ciudadana de Manizales, ¿cómo vamos? Cuando inclusive lo verificamos con otras fuentes como la encuesta de pulso social del DANE, nos damos cuenta que Manizales tiene una posición muy privilegiada en el país frente a la sensación de seguridad. Es decir, usted mismo lo dijo, un 74%. Palabras sencillas, 3 de cada 4 manizaleños se siente seguro en su ciudad. 3 de cada 4. Ahora, con respecto a la seguridad en el barrio de cada uno, mejoró esa Inclusive percepción. pasa algo en Manizales y se viene ratificando, es que la percepción de seguridad que yo tengo en mi propio barrio es un poco más alta que la percepción que se tiene en la generalidad de la ciudad. Y pasó algo muy importante entre el año 2021 y 2022. Cuando ese seguro se diferencia entre muy seguro y algo seguro,
mucha más cantidad de personas en el 2022 se sintieron muy seguros en comparación con el año 2021. Y este es un indicador muy positivo en términos de calidad de vida, o al menos desde la percepción ciudadana de lo que significa Manizales en términos de seguridad. Claro, pero permítame hacer siempre el comentario. Okay. Decir 3 de cada 4 se sienten seguros significa decir 1 de cada 4 se no. siente inseguro, y si la población de Manizales es prácticamente 456.000, la cuarta parte de 456.000 son aproximadamente 120.000. Entonces, esos números nos permiten, son otro tipo de preguntas, que tenemos que sentirnos satisfechos con ese 74%. Claro, es muy positivo y sobre todo cuando comparamos con otras ciudades. Los pongo en términos sencillos. Por cada persona que en Bogotá manifestó sentirse segura en Bogotá, en Manizales hubo 3. Es decir, es un indicador muy positivo. Pero cuando le ponemos ya vidas humanas, rostro, nos damos cuenta que ese 1 de cada 4 significa mucha población con la cual tenemos que seguir trabajando para que efectivamente esa sensación de seguridad se incremente. Muy bien, y frente a eso aquí hay una pregunta, pues no sabemos si, o sea, personas que han sido víctimas de algún delito en el último año, de esas más de 1.000 personas encuestadas, pues hombre, el 8% dijeron haber sido víctimas. Sin embargo, incrementó con respecto al 2021, que fue solo el 4%. Tal cual, pero acuérdese, Rubén, el hecho de que esta sea una encuesta de carácter probabilístico nos permite hablar en función de la ciudadanía manizaleña, no exclusivamente de quienes fueron encuestados. Podemos hablar de la ciudadanía porque esa muestra nos representa a todos. Entonces hablemos con confianza de la ciudadanía manizaleña. ¿Qué significa eso? Que se multiplicó por 2 la cantidad de ciudadanía que manifestó haber sido víctima de algún tipo de delito. Y esto, pese a que sigue siendo un valor bajo, hay que reconocerlo, porque también aparecen otro tipo de preguntas que tendríamos que hacernos, y es ¿cuántas de estos hogares o personas que manifestaron haber sido de algún tipo de víctima, haber sido víctima de algún tipo de hurto o robo, qué sé yo, cuántas de esas efectivamente denunciaron? Porque si no fueron denunciados, pues no aparece en la estadística oficial y no aparece todo, no empieza a andar, llamémoslo así, la institucionalidad para dar respuesta a esas denuncias. Y ojo, no toda denuncia es verdadera. Sí, exactamente. Pero ese aspecto sí es muy importante. No todos denuncian y eso alteraría hacia arriba, hacia abajo, por bien o por mal, las estadísticas, las cifras. Hablemos de un tema que en la maciada que le pegué a este informe sí me deja muy preocupado, y es el medio ambiente. Esa percepción de satisfacción por los temas ambientales en Manizales decreció en todos los aspectos, en todos ellos, en lo que tiene que ver con la cantidad de basuras en las calles, escombro en las calles, contaminación visual, el ruido, la cantidad de árboles, los parques, calidad del aire y calidad del agua en ríos, quebradas y humedales. ¿Qué puede estar pasando ahí? Le hago la pregunta. O en este sentido los ciudadanos no tienen muy claro cómo manifestar esa percepción, no tienen conocimiento, o hay unas verdaderas fallas estructurales en la administración municipal, o la administración municipal no está dando lo suficiente como para llevarle ese mensaje claro a los ciudadanos de lo que están haciendo. Yo creo, miren, y esto es algo, usted lo menciona, o sea, los diferentes aspectos que se están evaluando en medio ambiente, todos cayeron en relación con el año anterior. Total. Todos cayeron. Yo no podría afirmar, Rubén, que tenga que ver una responsabilidad exclusiva de la administración municipal. En tanto nosotros creemos desde Manizales como vamos mucho en el principio de la corresponsabilidad. Puedo ponerte el ejemplo de las basuras en la calle. Las basuras en la calle, y yo me acuerdo que leía también una entrevista que le hicieron al gerente de la empresa metropolitana de aseo. Él lanzaba una afirmación que me pareció muy interesante, y era: una ciudad no es más limpia en tanto se barra más, sino que se ensucie menos, que se tire menos basura a la calle. Por supuesto que todos tenemos responsabilidad, pero así como tiene responsabilidad el Estado, también tenemos que preguntarnos si nosotros como ciudadanos, por ejemplo, sacamos la basura a los lugares que corresponden en el momento que es, sí o no. Todo eso afecta. Es decir, hay muchas formas en las que se puede atribuir. Por ejemplo, la calidad del aire. Hay otro tipo de indicadores que nos están mostrando que el material particulado sostenido en la calidad del aire de la ciudad ha disminuido. La gente lo percibe de otra manera. Pero aquí tenemos que hablar de otro aspecto, por ejemplo, la movilidad. ¿Por qué traigo el tema de movilidad en términos de medio ambiente? Porque una de las cosas que aparece
reportado por los ciudadanos es que hubo un mayor número de ciudadanos que utilizó el transporte público colectivo para movilizarse habitualmente en la ciudad. Y yo recuerdo otras discusiones de ciudad, de hecho la política pública de movilidad sostenible por la calidad del aire en la ciudad de Manizales, que fue construida desde la Mesa de Movilidad Sostenible y Calidad del Aire, colocaba sobre la mesa que el mayor contaminante en términos de calidad del aire no es la industria, es el parque automotor. Claro, entonces, claro. Sí, hay más gente moviéndose en el transporte público, es probable que la oferta del transporte público se haya tenido que activar un poco más, y sí, pues entonces eso puede generar como efecto rebote que las personas perciban un poco más de contaminación. Es decir, la respuesta no es sencilla, implica hacer otras preguntas, pero lo que sí es claro es que hubo una calificación más baja en cualquiera de los aspectos asociados a medio ambiente. Es tan complicada la pregunta que por eso no quise tocar el tema. Movilidad, ¿por qué? Porque creo que en un análisis más profundo habría que entrar a mirar la conveniencia de los cables aéreos, del sistema integrado de transporte, porque aquí pues lo que definen los ciudadanos es que hay más gente montando el transporte público, siguen los de vehículos particulares, carros y motos, pero la verdad el tema amerita como claro, y yo me quedaría con unas afirmaciones muy simples, y es que cada vez hay más personas que se mueven en transporte público colectivo como medio habitual. Esto es importante. 2, se continúa ratificando que yo estoy más satisfecho si me muevo en un transporte privado que en un transporte público. Ajá. También la cantidad de personas que consideran que es comparado con 2021 toma menos tiempo sus desplazamientos se multiplicó por 8. Y pese a ello, sigue siendo prácticamente 1 de cada 2 manizaleños que manifiestan que sus trayectos toman más tiempo. Y un dato no menor, el mayor nivel de insatisfacción frente a diferentes aspectos de tránsito, y lo mencionaba previamente, o lo decía en otra conversación, están los agentes de tránsito. Este es un aspecto para reconocer. Bueno, muy bien, qué interesante. Nos quedan 5 minuticos, Daniel. Por supuesto. Entremos a la gestión pública. Esa parte donde el ciudadano se manifiesta frente al manejo de la ciudad, frente al alcalde. Llama la atención que un 84% dijo conocer al alcalde, ¿cierto? Pero la mayoría de personas está entre los 46 y 55 años. Llama la atención porque prácticamente los que votaron por este alcalde fueron los jóvenes, ¿no? Entiendo. Pero esa es a manera de comentario. Pero definitivamente la favorabilidad del alcalde se fue, o sea, cayó en unos niveles pues que prácticamente son el resultado de lo que está pasando en su gobierno. Esa favorabilidad, según los encuestados, en el 2022 fue del 30%, mientras que en el 2021 estaba en el 57%. ¿Corresponde lo que está pasando en la ciudad a esa percepción de los ciudadanos? Esta es la voz de los ciudadanos, y los ciudadanos nos están diciendo que aquellos que manifestaron conocer al señor alcalde, tan solo el 30% tiene una opinión favorable. Hay una cosa que nos permite afirmar desde Manizales cómo vamos, y más porque es un ejercicio que llevamos ya durante 11 años, desde el año 2012. Y es que en los datos parecía que cuando iniciaba el primer año de gobierno de una administración municipal, arrancaba en un valor, al segundo año caía un poco la favorabilidad del alcalde, pero tercer y cuarto año repuntaba. Esto que ha venido pasando en la administración actual ha sido atípico, por lo menos comparado con las 2 administraciones anteriores. Yo creo que aquí hay un llamado de atención. Es una voz ciudadana que está manifestando algunas cosas no estamos satisfechos. Habría que profundizar. ¿Qué es lo que quiere decir esta voz ciudadana? Y creemos nosotros que esa voz ciudadana se expresa a través de las diferentes páginas. Pero hago un comentario adicional. Sí. Por supuesto que podemos hablar sobre el señor alcalde y podemos pensar que muchas personas, como lo dice la encuesta, tan solo el 22% considera que hace una buena gestión, tan solo el 24% está satisfecho con la forma como la administración municipal ejecuta los recursos públicos. Pero también es bueno colocar sobre la mesa la presencia y el papel del Consejo Municipal. Al final del día, alcaldía y Consejo Municipal van de la mano en términos de ser aquellos que tienen una responsabilidad fundamental en el manejo de la ciudad. El conocimiento del Consejo se incrementó 68%, es decir que 2 de cada 3 manizaleños conoce el Consejo Municipal. Ahora, cuando se mira cómo califica esa gestión del Consejo Municipal, lo podríamos decir de una manera muy sencilla. 1 de cada 3, Rubén, considera que la gestión del Consejo fue buena. 1 de cada 3, regular, y 1 de cada 3, mala.
Eso es lo que nos está diciendo la O sea, ciudadanía. muy repartida esa reserva. percepción, Sí. definitivamente. Así es. Y Pero bueno. sigue habiendo unos temas muy taquilleros. Sí. Salud, empleo, educación, pobreza, temas a los cuales debería prestarle más atención la administración municipal según la ciudadanía. Pero hay otros que siguen estando muy en el olvido, como aspectos relacionados con la migración, la ruralidad, la cultura, entre otros. Llama la atención y es novedoso en este informe que ustedes incluyeron las mascotas. Oiga, ha tomado tanta importancia las mascotas en la vida, en la cotidianidad de la familia y de la sociedad, que ya están incluidos incluso en estas mascotas. ¿Por qué lo metieron ahí? Yo creo que tengo que decir, Yulima González. Yulima González fue una economista que estuvo con nosotros en el programa Cómo Vamos y fue la que nos hizo ver la importancia de preguntar sobre las mascotas. Y sobre todo porque no es una información que se tenga disponible ni local, ni departamentalmente, ni nacionalmente. Datos rápidos, porque creemos que más allá de la discusión de si la mascota hace parte de mi familia o no, de si es mi hijo o no, que cada quien tiene su propia reflexión frente a ello, sí los datos nos están mostrando que la presencia de las mascotas cada vez es más frecuente en los hogares. Palabras sencillas, ¿qué nos dicen los datos? 6 de cada 10 hogares en Manizales manifiestan tener algún tipo de mascotas. Las mascotas más frecuentes son la perra o el perro, la gata o el gato y las diferentes aves. La mayoría, es decir, el 50% de que manifestaron tener algún tipo de mascota, consideran que el gasto para su mascota se incrementó algo o mucho comparado con el 2021. Y un dato no menor, Rubén y ustedes en la audiencia, la mayoría de las mascotas en Manizales, según lo que nos dice la ciudadanía, fueron conseguidas o más bien fueron adoptadas. Ah, qué bueno. Un dato qué bueno. Eso es un interesante. buen dato. En segundo lugar es que Bien. fueron algún tipo de regalo y tan solo en tercer lugar aparece que fueron mascotas compradas. Ah, bueno. La primera es con un 51% mascotas adoptadas. Bueno, muy bien. Finalmente, Daniel, porque vienen elecciones, ¿sí? Y qué bueno que todos los candidatos a consejo y a la alcaldía de Manizales se crean en este informe, se lo lean, se lo metan en la cabeza a ver qué proponen, a ver qué encuentran aquí para proponer de cambios o de mejorar en torno a una administración o a ejercer un cargo de elección popular. Incluso los diputados, porque es información sobre la capital del departamento de Caldas y los mismos candidatos a gobernación. Completamente de acuerdo. Y un pequeño comentario, eso estamos haciendo, Rubén. Bueno. Desde enero a la fecha nos hemos encargado de encontrarnos con los diferentes precandidatos, tanto a la alcaldía municipal de Manizales como otros municipios de la región centro-sur y también a la gobernación, para entregar los datos. Y ojo, esto va a tener un complemento, el informe de calidad de vida en el mes de julio, que son esos datos más oficiales, más duros. Y a su vez, esto también es para la ciudadanía, hay que informarnos, porque Claro. cuando leamos los programas de gobierno también tenemos que evaluar y decir, este programa de gobierno está resolviendo parte de las problemáticas que más nos aquejan en la ciudad. Qué bueno ese juicio de parte de los ciudadanos. Claro, digamos dónde está, para cualquier ciudadano, dónde está esa información disponible, Daniel. www.manizalescomovamos.org. Ahí tenemos toda la información disponible y todo es de libre descarga. Recuerden, nosotros hacemos parte del sector privado que nos permite discutir públicamente con evidencia. Y esto que ustedes ven acá, que en cierta forma es un texto fijo, ustedes ingresan al sitio web y ya no solamente tienen el texto fijo. Si les interesa un portal de visualización para que venga, es que yo quiero ver qué piensan los jóvenes, inmediatamente se los muestra. No, es que necesito los datos que soporta esto para mis investigaciones. Adelante, es que no pude asistir a la socialización y la quiero decir, la información está. www.manizalescomamos.org. Bueno, y finalmente 30 segundos, Daniel. Yo creo que se podría demorar menos. ¿Qué respuesta, qué reacción ha habido de la administración municipal en cabeza del alcalde Carlos Mario Marín Correa sobre este informe de percepción ciudadana 2022 de los manizaleños? A la fecha, con nosotros de manera directa, el señor alcalde no se ha comunicado con nosotros. Así como nosotros, después de haber hecho la invitación para que nos acompañara, tampoco nos hemos comunicado. Seguramente las próximas semanas, cuando esta información se decante más, volveremos a tocar esas puertas para poder tener ese diálogo. Vale la pena también reconocer a diferentes secretarios que nos acompañaron en la socialización, que siempre están dispuestos a escuchar la voz de la ciudadanía para una mejor toma de decisiones en sus propias carteras. Bueno, ahí están las cifras. Mis queridos seguidores ciudadanos, ustedes
se tomarán su percepción de esa percepción de los ciudadanos que aquí expusimos, aquí en Conversando con el Tigre, en la tarde de hoy, con Daniel Hurtado Cano, director de Manizales. ¿Cómo vamos? Daniel, muchas gracias. A ti, Rubén, a toda la audiencia, un saludo. Carlos, chao. Amigos, nos vemos luego con otro tema de ciudad. Chao, chao.